Recording in progress. Buenas noches, alumnos de Mecánica de Fluidos y Termodinámica. Envíen la palabra presente, por favor. Buenas noches. Envíen la palabra presente, que la clase está siendo grabada. En 5 minutos los llamo para registrar la asistencia en sistema SGA. Permiso. Alanya Castillo.
Cabello Lázaro. Cabello presente, profesor. Buenas noches, Buenas noches. Cabello. Canicani Caguana. Presente, profesor. Buenas noches, Canicani. Carguacusma Romero. Carguacusma Romero. Catachura Gozar. Catachura Gozar. Selmi Ramírez. Selmi Ramírez. Chan Dolorier. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Chan. Espinosa Tiza. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Guerrero Toro. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, Guerrero. Guillén Peña. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Guillén. Jesús Mendoza. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Jesús. Jiménez Alegría. Jiménez, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Jiménez. Loyola Mendoza. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Loyola. Marca Piña Avendaño. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Marca Piña. Martínez Guamán. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Martínez. Misari Barzola. Ramírez Díaz. Ramírez Díaz. Ramón Ávila. Rodríguez Vázquez. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Rodríguez. Sánchez Guamanyauri. Sí, presente, profesor. Buenas noches, Sánchez. Torres Trigueros. Buenas noches, Torres. Trejo Tassi. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Trejo. Celada Díaz. Presente. Buenas noches. Buenas noches, Celada. Vamos a llamar por última vez. Alanya Castillo. Cargua Cusma Romero. Hay alumnos que estoy viendo, siempre ingresan tarde, ¿no? Ya conozco los nombres. Luego, todo esto se refleja en su desarrollo. Cuando hacen la práctica, sí, su desarrollo deja mucho. Catachura. Selmi. Misari. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Misari. Ramírez Díaz. Ramón Ávila. Bien, registramos. Nos vamos acá a compartir la pantalla. Ahora vamos a hacer un repaso de las ecuaciones y aplicaciones de la ecuación diferencial de conservación de masa a nivel diferencial, que indica lo siguiente. Como la masa tiene que ver con el volumen de control y con la superficie de control, el cambio de densidad respecto del tiempo más la densidad por la divergencia y la velocidad igual a cero. Este es el principio, tal como se indica, de conservación de masa a nivel diferencial. Es como si yo dijera, la suma de los flujos másicos en la superficie de control es el cambio de masa dentro del volumen de control.
o la masa que ingresa es igual a la masa que sale más el cambio de masa dentro del volumen de control. Es hablar de lo mismo, pero a nivel diferencial. La masa no se puede perder. Hay sistemas que acumulan masa, hay sistemas en los cuales tienen entradas y salidas, pueden tener múltiples entradas, múltiples salidas. Por eso es que es importante definir el volumen de control. Si tiene solamente entrada, la masa se acumula. Y al acumularse la masa, la presión se acumula. Y como la presión se acumula, se gasta más trabajo en ingresar. Es como cuando ustedes están soplando, a lo mejor un globo, ¿no? Entonces tienen que, conforme más masa de aire se acumula dentro del globo, necesita más presión. Es más difícil hacer ingresar, ¿no? O cuando, por ejemplo, tienen una llanta desinflada, trabajan con un inflador, hay un volumen de control, ¿no? Hay un ingreso, o el pitón, y al principio está fácil, pero ya cuando la masa llega al volumen de control, se llena y si queremos alcanzar, ¿no? Un nivel de presión adecuado en la llanta, en la cámara de la llanta, entonces aplicamos más fuerza y cada vez nos es más difícil, ¿no? Hacer ingresar aire. ¿Por qué? Porque la masa del volumen de control está íntimamente ligada con el volumen de control. Y me dirían, profesor, ¿por qué es importante la conservación de masa? Lo tenemos en las bombas, en los sistemas. Es importante el flujo másico. Define las eficiencias de los dispositivos de tratamiento de fluidos con fines de generación de energía. Tiene mucho que ver la masa. El flujo másico tiene que ver con las eficiencias. En las bombas, por ejemplo, yo puedo tener un parámetro fundamental de las bombas y la eficiencia, y vamos a encontrar que es función del flujo másico. Así como les indico, es función. ¿Qué significa? De que determinada máquina es más eficiente considerando un parámetro de diseño a un determinado flujo másico. Entonces, ¿y qué cosa es el flujo másico? La cantidad de masa que procesa por unidad de tiempo. Entonces, algo tan abstracto que lo puedo mirar ahí, D, ρ, dt más densidad por divergencia de velocidad, principio de conservación de masa, define, ¿no?, las eficiencias de plantas de fenómenos de transporte, plantas de tratamiento de agua, lo que ustedes quieran, bombas, dispositivos, cualquier dispositivo que trabaja con fluido va a tener un flujo de masa en la cual la máquina se hace óptimo. Nosotros mismos, a ver, somos una máquina, vamos a ver cómo aplicamos nuestro programa. A ver, nuestro sistema, cuando toma aire, si toma poco aire, no es muy eficiente. Nuestros pulmones tienen un nivel de flujo de masa de aire en la cual funciona bien. ¿Y qué pasa si aumentamos ese nivel? Nuestros pulmones van a funcionar eficientemente, y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque nos vamos a ahogar. ¿Correcto? Nuestros pulmones, que son una planta de procesamiento de aire, tienen también un flujo másico en el cual nuestro rendimiento es máximo, ¿no? Entonces yo les llamo a esa reflexión, porque en algún momento, ¿no?, cuando visiten una planta, algo, lo primero que, ¿y cuánta masa procesa? ¿O cuál es la descarga, el flujo volumétrico? Y eso tiene que ver con la eficiencia. Ahora me voy a la parte matemática, les hablo de la parte de la aplicación. ¿Y por qué, profesor? ¿Por qué es importante el flujo másico? Porque cuando llenas un tanque, la integral de flujo másico por el tiempo es la rapidez con la cual se transporta la masa. ¿Qué significa esto? Que cuando tengo mayor flujo másico, en menos tiempo lleno el tanque. ¿Correcto? Ustedes estaban viendo en los tiempos de pandemia, oxígeno, ¿cierto? Las plantas de oxígeno. Teníamos balones, ¿no?, que lo daban en pies. Entonces,
Todo dependía, el tiempo de llenado era importante porque la gente hacía cola. ¿Correcto o no? Todos querían gas, todos querían fluido. A pesar que para mucho fluido no interesa, ¿no? Hay muchas personas que no tienen la visión, ¿no? Y que el curso de fluidos, algunos dicen, no sirve. Cada vez le ponemos menos horas. Sin embargo, por fluido está muriendo la gente. Todo es fluido, las plantas de leche, las plantas de gaseosas, ¿no? La industria alimentaria tiene que ver con los fluidos. Y debo entenderlo en su magnitud, ¿no? No solamente agarrar, bueno, ¿por qué es importante la rapidez de flujo másico, profesor? Porque en menos tiempo se llena el tanque. ¿Y qué tiene que ver todo con una aplicación? Es que si se llena el tanque aumenta la presión. A ver, ¿qué pasaría si ustedes no dosifican bien a un tanque, algo práctico, digo, no dosifican bien? No saben realmente qué flujo másico produce. No saben. Y el tanque hacen ingresar flujo másico de un gas, oxígeno, y llenan 1 hora. ¿Qué va a pasar? Como usted no sabe la tasa o el ratio de flujo másico que se traslada, en 1 hora usted va a tener, ¿qué cosa? Va a tener mucha masa acumulada, la presión se va a elevar, y si el sistema no tiene una válvula de seguridad, de seguro que va a tener una explosión, ¿no? El tanque va a colapsar. ¿Por qué? ¿Y por qué el tanque colapsa? Porque usted no sabe cuánto flujo másico se está produciendo. Por eso es que es importante el flujo másico. Por eso es que es importante la ecuación de conservación de masa. Y les explico el por qué. Porque todo esto se aplica, ¿no? Entonces, cuando ustedes ya saben, ¿qué es lo que aprenden acá? Que el flujo másico depende de la eficiencia. Mi organismo mismo necesita una cantidad de flujo másico. A ver, ¿qué pasa si usted agarra una taza de agua y toma, ¿no? Hay un flujo volumétrico de agua que puedo tomar, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si agarro un tanque, ponemos una manguera y le ponemos a nuestra boca y eleva la presión? Se acelera el flujo volumétrico, flujo másico, y no va a hacer daño. Nuestro sistema no va a funcionar bien. Y si es poco, tampoco funciona. Si es mucho, tampoco. Tiene su punto óptimo. Entonces, la tasa de masa tiene que ver mucho con nuestro organismo. Ahora veo la parte matemática, ¿no? Y a nivel diferencial, tiene que ver con el cambio de densidad más la densidad por la divergencia y la velocidad. Esto lo pueden ver en cualquier libro de demostración aplicando la serie de Taylor. La velocidad, tal como les había indicado, es igual a U por I más V por J, omega por K. Esta es una convención, ¿no? La componente en X es U, la componente en Y es B, la componente en Z es omega. Y la derivada material, ¿se acuerdan la derivada material? La derivada material tiene que ver con los cambios de densidad aplicando, ¿no? La ecuación de Euler. El cambio local más cambio convectivo. El cambio convectivo es la densidad. Los cambios convectivos tienen que ver con las componentes de velocidad en un fluido definen los cambios convectivos de cualquiera de las propiedades del fluido. Densidad, temperatura, presión. Usted puede cambiar, si un operador lo cambia la presión, lo cambia la temperatura, lo cambia el volumen específico y puedo estudiar los cambios. ¿Correcto? Derivada, material o sustancial. Cuando esto que está desarrollado acá lo reemplazo en uno, el primer término es el cambio local de la densidad más el cambio convectivo de la densidad más densidad por divergencia de la velocidad. La divergencia de la velocidad es I derivada respecto a X más J derivada respecto a Y más K derivada respecto a Z, producto escalar, y que nos va a quedar esta ecuación. Fundamental que a desarrollar. Este es un principio de conservación de masa. Debe ser 0. ¿Qué pasa si no es 0? Entonces estás violando un principio, ¿no? Estás creando masa, generando masa, es algo irracional. ¿Qué es lo que se debe cumplir?
que el cambio de densidad respecto al tiempo, que tiene que ver con los cambios locales y los cambios convectivos, más la densidad por la divergencia de la velocidad, que es de u de x, cómo cambia espacialmente la velocidad. La componente en u respecto a su eje. La componente en y respecto a su eje. La componente en z respecto a su eje. Debe ser cero. Ahora, siempre hay que tomar en cuenta los casos particulares. ¿Cuál es el caso particular? Cuando me dicen flujo incompresible. Es algo flujo incompresible. Entonces, si me están indicando que el flujo es incompresible, me están señalando que la densidad no cambia ni localmente ni espacialmente. O sea que todo esto es cero. Pero no lo voy a poner cero, pues la ecuación general. Significa que estos términos es igual a cero, ¿no? Entonces, cuando esos términos son iguales a cero, lo único que va a quedar, lo único que me va a quedar, si es cero, va a quedarme este término. La densidad por la divergencia de la velocidad es igual a cero. Y tendré que estudiar. En cartesianas, cualquier ejemplo en el cual me indique flujo incompresible o densidad constante, se debe cumplir que la suma de los cambios de las componentes velocidad debe ser igual a cero. O la divergencia de la velocidad igual a cero. Significa de que si una componente tiene cambio positivo y la otra tiene cambio positivo, necesariamente para que esté la otra tiene que tener cambio negativo. De tal manera que debe dar cero. Con la condición de que el flujo sea incompresible, que sea que la derivada de la densidad, la razón de cambio, la derivada sustancial o material de la densidad debe ser igual a cero. Tenemos flujos compresibles e incompresibles, bajo esa premisa. Ahora tenemos lo mismo en coordenadas cilíndricas, no olvidarse eso. En coordenadas cilíndricas, 1 sobre R, derivada de R, B sub R, respecto a R, no se olvida, 1 sobre R, derivada de R, B sub R, respecto a R, más 1 sobre R, derivada de B sub teta, respecto a teta, más derivada de B sub z, respecto a z, debe ser 0. Pero ¿para qué caso? Reitero, flujo incompresible. Y si es compresible, tiene que aplicar toda la ecuación. ¿Qué es lo que tenía que aplicar si es compresible? Si es compresible, entonces, la razón de cambio de la densidad respecto al tiempo, más densidad, por todo esto de acá, por todo ese término, debe ser 0. ¿Y cuál es ese término? Tendría que poner acá flujo en coordenadas cilíndricas que sea flujo compresible. Tengo que copiar todo esto de acá y va acá. Porque es compresible. En el caso, ¿no? Pero como estamos trabajando con incompresible, ¿qué significa? Este es 0 y esto de acá debe ser. Lo tenemos en cilíndricas, lo tenemos en cartesianas, en esféricas también lo tenemos. 1 sobre R cuadrado derivada de R cuadrado B sub R respecto de R, más 1 sobre R seno de teta, más derivada de B sub teta seno de teta respecto de teta, más 1 entre R seno de teta derivada de B sub phi respecto de phi debe ser igual a 0. Pero todo esto, reitero, para flujo incompresible, que indirectamente, ¿qué significa incompresible? No se deforma. Si no se deforma, la densidad permanece constante indirectamente. Veamos un ejemplo. Me están hablando de un flujo compresible, vean acá. Me dicen un flujo compresible, pero isotérmico. Compresible e isotérmico. Temperatura constante.
temperatura. Demostrar que se cumple esto. 1 sobre P derivada de P respecto de T es menos la divergencia de la velocidad. Vamos a ver cómo lo que se cumple, entonces, ¿en qué me apoyo? En la ecuación diferencial de continuidad. ¿Qué dice? ¿Qué me dice? P, la presión. ¿Cómo relacionamos la presión? En este caso faltó indicar que es un gas. La presión ρRT. Vean, esta ecuación tan básica es importante, pero la densidad que es igual a la masa sobre el volumen. ¿Correcto? ¿Y el que es igual a la masa? ¿No? La presión masa sobre el volumen. ¿La presión de quién depende directamente? De la masa, de la temperatura e inversamente proporcional al volumen. Significa a mayor volumen, menos presión, pero directamente la masa. Si la presión, aplicando la ecuación de los gases ideales, es igual a ρRT, y me están indicando que el flujo es compresible, es isotérmico, R es constante, y la temperatura es constante. Entonces acá hay ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, esta ecuación es muy importante, ¿no? Cuando tengo flujos isotérmicos, la presión es función lineal de la densidad. En la medida que se incrementa la densidad, en la misma proporción se incrementa la presión. Para el caso particular de flujos. Entonces ya tenemos una primera correlación. Entonces, si existe una relación lineal entre la presión y la densidad, entonces yo sé que en mi ecuación diferencial de continuidad tenemos la que estamos mostrando acá. Yo sé que la derivada sustancial de la densidad más la densidad por la divergencia de la velocidad es igual a 0. Pero no me piden en la ecuación que quiero demostrar, no me hablan de la densidad, sino de la presión. Pero la densidad lo podemos obtener en función de la presión. Reemplazamos, la densidad es igual a presión sobre la constante. Reemplazamos acá, presión sobre la constante se factoriza, y no va a quedar la derivada material de la presión más la presión por la divergencia de la velocidad igual a 0. Como esta constante no es 0, entonces la derivada material de la presión más la presión por la divergencia de la velocidad es igual a 0. La derivada de la presión respecto al tiempo menos la presión por la divergencia de la velocidad igual a 0. Y 1 sobre la presión más derivada de la presión respecto al tiempo es menos la divergencia de la velocidad. Y con la cual, con esto habríamos demostrado lo que me indica. En un flujo de un gas, por si acaso, para un flujo de gas compresible. Compresible. ¿Y qué significa esto? Que el cambio de presión es proporcional a la presión por la divergencia de la velocidad. ¿Se dan cuenta? El cambio de presión local convectivo depende de la presión y la divergencia de la velocidad. Y es el signo negativo. ¿Qué significa? Que para que esto sea positivo, ese tiene que ser negativo. Cuando se frena fluido, hay cambios negativos, negativo, y se vuelve positivo, y entonces yo puedo concluir acá. Si el flujo se acelera, delta dB positivo, entonces cae la presión. Y si el flujo se desacelera, pues si esta divergencia me sale en un negativo, en la cual estaríamos indicando de que en promedio los cambios son negativos, se incrementa ¿qué cosa? La derivada sustancial de la presión. Y eso es lo que observamos, ¿no es cierto? Cuando los flujos se aceleran, cuando hay cambios positivos de velocidad, la presión decae.
pero cuando se desaceleran, cuando se frena, la presión en el gas aumenta. Es importante la presión, ¿no?, en los fluidos. Y ese cambio tiene que ver con la dinámica, con el movimiento, con los cambios de velocidad. Y podría expresar de esta siguiente manera, de que 1 sobre P, acá está en forma desarrollada, la derivada, el cambio local de presión, más el cambio convectivo de presión, es menos du de x más dv de y más de omega de z, tal como les indicaba. Si yo quiero que este cambio sea positivo, se incremente, todo esto debe ser negativo. Para que sea negativo tendría que haber un balance negativo acá de los cambios de espaciales de las componentes de velocidad. Y normalmente hay cambios negativos cuando estamos alimentando un tanque. Las componentes se van frenando y la presión va aumentando. El campo de presión va aumentando. Los campos de presión no son permanentes. Varían en un punto, en el tiempo y por el espacio. Es importante la variable espacial y la variable temporal. Voy a limpiar esta. Hay un puntito acá. Correcto, entonces la presión tiene mucho que ver con la velocidad. A ver, siguiente ejemplo. Hay un flujo uniforme compresible en una tubería de diámetro constante. Escriba la ecuación diferencial de continuidad simplificada para flujo estable. La estabilidad tiene que ver con el tiempo. Estable. Flujo estable. Quiere la ecuación. Además, el flujo es uniforme. Compresible. Vean cuánto dato hay acá. Flujo uniforme, compresible, en una tubería de diámetro constante. Escriba la ecuación diferencial de continuidad simplificada. Pues nos apoyamos en los conceptos que conocemos ya de que el cambio, la derivada sustancial de la densidad más la densidad por la divergencia de la velocidad debe ser igual a 0. En este caso, flujo unidimensional, B es igual a U por I más 0 por J más omega por K más 0 por K. V0, ¿no? Acá, como les digo, acá la velocidad es U por I más V por J, que no hay, más 0 por J, más 0 por K. No hay las componentes flujo unidimensional. Entonces, en mi ecuación general de continuidad, el V igual a 0. El valor de omega igual a 0. Flujo unidimensional. Entonces borramos esto para que no nos vaya a perturbar. Acá están los datos: flujo uniforme, flujo comprensible, flujo estable, B es igual a U por I. La ecuación que conocemos es la derivada sustancial de la densidad más la densidad por la divergencia de la velocidad igual a 0. En forma, ¿no?, desarrollada, cambio local más los cambios convectivos más la densidad por la divergencia de velocidad igual a 0. Por ser flujo estable, significa que no hay cambio respecto a tiempo. Entonces, tengo que simplificar. Flujo estable es 0.
No hay V, no hay omega. No hay V, no hay omega. ¿Qué es lo que me va a quedarme? El cambio convectivo de la densidad más la densidad por la divergencia, por uno de los términos, la divergencia de la velocidad debe ser igual a cero. Esto más es igual. Tiene que ser igual a cero. No hay otra forma para que se cumpla la ecuación de fondo. La componente convectiva del cambio de densidad es menos la densidad por el cambio de la componente en X de la velocidad. Entonces, existe una relación directa entre los cambios de densidad, están asociados a qué cosa? A la velocidad. Y vean en qué relación inversa. El cambio de densidad es menos dv. O sea, si esto cambia positivamente, si se incrementa la velocidad, la densidad disminuye. Y si esto decrece, la densidad aumenta. ¿Cómo? Vean, cómo regula el comportamiento de la velocidad, regula la densidad. Inversamente a la velocidad, directamente a la densidad, e inversamente a la componente de velocidad. ¿Ya? Siguiente ejemplo. Me están hablando de un flujo plano incompresible, UAX. Si es flujo plano, entonces significa que la velocidad, ¿no? Un flujo plano significa que por ahí tengo un flujo, entonces la velocidad tiene una componente en el eje Y y una componente en el eje X. Una componente V y una componente U. Flujo plano, acá están los ejes, el eje X y el eje Y. Entonces, si me piden en un flujo plano, la expresión de la velocidad es igual a U por I más V por J. Y más 0K. La componente omega igual a 0. No hay esa componente, flujo plano. La velocidad, la velocidad. ¿Por qué? Sus dos componentes. BU por I más V por J más omega por K. Dato, flujo plano, B es U por I más V por J. Ecuación diferencial de continuidad. La derivada sustancial de la densidad más la densidad por la divergencia de la velocidad igual a 0. Incompresible. Todo este término, 0. Densidad por la divergencia de la velocidad igual a 0. Divergencia de la velocidad igual a 0. Esto implica que du de X más dv de Y más de omega de Z igual a 0. Por el flujo plano, este 0 du de X más dv de Y igual a 0. O sea, esto es la ecuación simplificada
para el caso de flujo plano. Por datos me dice U es proporcional al X, o sea que en la medida que X aumenta, U aumenta. No sé si la constante será positivo o negativo. Si es positivo, aumenta. Si es negativo, disminuye. De tal manera que el cambio de U respecto a X es una constante, es A. Y de acá, entonces el cambio de, porque debe ser 0, entonces el cambio de B respecto a Y es igual a menos A. Y el cambio de B respecto a Y, pasamos, le integramos, B es igual a menos AY más C. Pero por dato, acá tenemos un dato. Decía, la componente B para cualquier X en Y0 debe ser igual a 0. La componente B para Y0 debe ser 0. Para cualquier X. Entonces, si V es menos A por Y más C, entonces 0 es igual a menos A por 0 más C, la constante C es igual a 0. Y con lo que concluimos, si U es AX, para que sea flujo plano incompresible, V es menos A por Y. ¿Qué significa eso? Que si una componente tiene un cambio positivo, la otra componente tiene un cambio negativo. De tal manera que se debe cumplir que du de X más dv de Y igual a 0. ¿Correcto? Entonces, el comportamiento de los cambios de la componente de velocidad define el flujo, si es compresible o incompresible. Los cambios espaciales. Acá tenemos un flujo compresible. Ojo, no es incompresible. Hay derivados. Puede cambiar espacialmente. Me indican que U, la componente U, un flujo plano Y. V es 200x cuadrado más y cuadrado. Y omega es igual a 0. La densidad igual a 2.3 kilogramos por metro cúbico. Calcule la rapidez con que está cambiando la densidad en el punto 2.2x2y1. Está pidiendo la rapidez del cambio de la derivada sustancial o material, ¿no?, en el punto 2.1, que tiene que ver con los cambios locales más los cambios convectivos. Flujo compresible. Ya el cambio de la densidad no es igual a 0. Aplicamos la ecuación diferencial de continuidad. El cambio de densidad respecto al tiempo más la densidad por la divergencia de velocidad igual a 0. De aquí, el cambio de densidad respecto al tiempo es menos densidad por la divergencia de la velocidad. La divergencia de la velocidad es du de X más dv de Y más de omega de Z. Pero como estamos con flujo plano, el omega es 0, du de X más dv de Y. Vamos a la ecuación acá. Du de X, ¿cuánto sale? Derivada parcial 200y, ¿no? Du de X, derivada de U respecto a X, 200y. Y dv de Y 400y. De tal manera de que la divergencia de la velocidad, ¿cuánto sale? 600y. Y entonces, ya tenemos esta divergencia. Entonces, la razón de cambio de la densidad respecto al tiempo es menos a la densidad por 600y. Muy bien, en el punto de trabajo, o sea, acá el cambio de densidad respecto al tiempo, la derivada material es igual a menos la densidad
en la densidad por la divergencia de la velocidad que es 600y. Esto es lo que sale. Depende de la densidad y depende de la coordenada, independiente de la coordenada. Los cambios dependen del valor de la densidad en ese momento. Por dato, reemplazamos en ese instante, el dato dice la densidad 2.3. Y me queda en X2, Y1, Y1. Menos 2.3, 600 por 1. ¿Y qué pasa con el cambio? Como les había dicho. Negativo. ¿Qué significa cambio negativo? Que la densidad se encuentra disminuyendo. ¿A qué razón? 1.380 kilogramos por metro cúbico cambia cada segundo. En disminución. Disminución de la densidad. Y eso es la suma de los cambios locales más los cambios convectivos. ¿No? Entonces, la velocidad es que define. Conocer un campo de velocidad, podemos ver cómo cambia la presión, cómo cambia la densidad, cómo cambia la temperatura. Por eso la velocidad en el fluido es muy importante. Otro ejemplo. Si en un flujo plano incompresible la componente de la velocidad U es constante, ¿qué podemos decir acerca de la componente V? Me está indicando que es incompresible. Entonces, flujo plano, entonces du de x, el cambio en uno de ellos debe ser un valor, más el otro cambio debe ser 0. Uno tiene el signo contrario del otro. Debe de y. Uno tiene el cambio distinto al otro. Tal como indica cambio incompresible, entonces tenemos que la divergencia de la velocidad es 0. Entonces se cumple que du de x más dv de y debe ser igual a 0. La suma de las dos debe ser igual a 0. Pero ya me están indicando si el u es constante. Si el u es constante, su derivada es 0. Y si du de x, que es 0, más dv de y es 0, entonces dv de y es constante. ¿Qué es lo que podemos, a qué conclusión llegamos? De que si la componente en u es constante, la componente u en v también es constante. Entonces, ¿qué pasaría si no fuera constante? El flujo se comprime. Entonces, en un flujo incompresible, teniendo la velocidad en u constante plano, la componente en v también debe ser constante. Y si no se cumple esto de acá, se comprime, se deforma. Acá vemos otro ejemplo. En coordenadas cilíndricas, la componente transversal de la velocidad está dada por v sub θ igual a menos 10 más 0.4 sobre r cuadrado coseno de θ. Determine la componente radial para un flujo plano incompresible. Si la componente radial para r 0.2 y cualquier θ debe ser igual a 0. Entonces vamos a aplicar la ecuación de continuidad en coordenadas cilíndricas, ¿no es cierto? Tenemos nosotros la ecuación de continuidad en coordenadas cilíndricas. 1 sobre r derivada de 1 sobre r, acá. 1 sobre r derivada de r b sub r sobre r, más 1 sobre r derivada de b sub z respecto de θ, más derivada de b sub z respecto de z debe ser igual a 0. Esto vamos a aplicar.
1 sobre R, derivada de R, B sub R. 1 sobre R, derivada de R, B sub R respecto de R, más 1 sobre R, derivada de B sub teta respecto de teta, más derivada de B sub z respecto de z. Por ser plano, es 0. Me va a quedar 1 sobre R, derivada de R, B sub R, respecto de R más 1 sobre R, derivada de B sub z. Podemos factorizar 1 sobre R y vamos a llegar a una ecuación simplificada de que derivada de R, B sub R, respecto de R, más derivada de B sub teta respecto de teta es igual a 0. Y de ahí, la derivada de B sub teta respecto de teta es menos derivada de R, B sub R respecto de R. Ecuación número 1. ¿Qué me da más de datos? ¿B sub R o B sub teta? B sub teta. Me da B sub teta. Entonces obtenemos B sub teta. Quiero la derivada parcial de la componente transversal de la velocidad respecto de teta. Me dan la expresión para B sub teta. Me está pidiendo que derive parcialmente respecto de teta. Entonces, menos 10 más 0.4 R cuadrado. Derive de coseno menos seno. Y con menos seno va a quedar así. Lo reemplazamos en la ecuación. Esto hay que cambiarlo, ¿no? Y derivada de RB sub R. RB sub R es la integral de esto de acá. Por dr más un f de teta más una constante. Normalmente se debe poner así. Bueno. Esto invertido. Así no está bien. Derivada de RB sub R igual a menos lo otro. Hay que cambiarlo. Y luego derivada RB sub R, la integral de esta función respecto a R, teta constante. Hacemos la integración. No, hacemos la integración respecto de R, más la función de teta más una constante. Simplificamos, tenemos bastante cuidado y obtenemos B sub R. La expresión para la componente radial. B sub R seno de teta 0.4 sobre R cuadrado menos 10 más F de teta más C sobre R. Ecuación número 2. El dato que me daba que para R 0.2 y cualquier teta, la componente radial de la velocidad se anula. Entonces eso vamos a aplicar. Para R 0.2, la componente radial de la velocidad es igual a 0. Entonces, R 0.2, 0.4 de 0.2 al cuadrado es 10, 0, F teta más C, 0.2. F de teta más C igual a 0, a 0. Si reemplazamos en 3, F de teta más C igual a 0. Y B sub R toma la forma de seno de teta 0.4 sobre R cuadrado menos 10. Y hemos obtenido la componente radial. O sea, la forma como evolucionan las componentes de velocidad están ligadas con la razón de deformación. El hecho de que sea incompresible, los cambios que yo tenga en la componente transversal deben tener un signo, y los cambios de R por B sub R respecto a R deben tener un signo contrario. Debe tener, ¿no? Esto de acá. Los cambios de la componente transversal respecto de la componente de velocidad transversal, respecto a la coordenada transversal, más los cambios de la
R, B sub R respecto de R, si es negativo, esto es positivo. Y si esto cambia positivo, esto cambia negativo. Para garantizar ¿qué cosa? ¿Qué implica esto? De que menos la carga sobre el cambio de volumen respecto del volumen, que es el módulo de compresibilidad. Para el caso de los fluidos, esto tiende a ¿cuánto? Un valor muy alto que tiende a infinito. Los incompresibles tienen un módulo de elasticidad volumétrico muy alto. Eso implica de que ante un cambio de la presión, esto es muy pequeño. Esto tiene delta de B es prácticamente cero, es muy pequeño. Implica de que el volumen permanece constante. Que la razón de deformación unitaria volumétrica es pequeña, es nula prácticamente. Eso es lo que es el... Entonces yo cuando vea el módulo de elasticidad volumétrico, tiene mucho, ¿no? Es una propiedad. Otra propiedad importante que no tocamos en el curso es la conductividad del fluido, ¿no? Que es un término que se usa en las aplicaciones industriales. ¿Y cuál es la conductividad del fluido? Para aplicaciones eléctricas, por ejemplo, ustedes van a trabajar en los transformadores, ¿no? Entonces es importante, y el dieléctrico, ¿cuál es su conductividad? No solamente basta con conocer qué es la conductividad, con qué instrumento se mide, cuál es el rango de trabajo, ¿cierto? Podré medirle con el mismo instrumento que medimos la conductividad en los sistemas eléctricos, en el fluido, y es un tema que ustedes tienen que, ¿no?, entenderlo y aprenderlo, ¿no? Y acá les hago una reflexión, ¿no? A veces vivimos, o sea, tenemos un pensamiento, ¿no? Y he escuchado un comentario, he visto por ahí, por casualidad, un alumno explicaba de que en la universidad no aprendí mucho de electrónica, no sé realmente de qué universidad será, no quiero saber, pero decía de que no, de que ahí, cuando había ido a sus prácticas a un sitio donde había aprendido mucho. La universidad solamente da una base teórica, no se puede hacer mucho. Y no es ético que alumnos estén, no sé de qué universidad sería, pero en su universidad no aprendió mucho, que más aprendió en la parte práctica, pero la práctica sin teoría es como estar ciego, ¿no? Yo sé que en la universidad tenemos deficiencias, pero, y uno, ¿qué es la que está haciendo para la deficiencia? Uno tiene que complementar, si sabe que tiene debilidad en la universidad, en un cuarto laboratorio, no lo aprende fuera, pero algo aprendes en la universidad y todo se complementa, ¿no? Y justo me acordé porque estaba buscando componentes electrónicos de regulación y encontré un comentario en el cual indicaba que la universidad no aprendió mucho, pero la universidad solamente da un 10%, un 15%, ustedes tienen que aprender, ¿no? Como les decía, ¿no? Y el fluido, por ejemplo, la conductividad, tienes que leer sobre, ¿no?, complementar la conductividad, no solamente con qué instrumentos se mide, cuál es el rango adecuado. Bien, es un poco para... Y vamos a ver la ecuación de cantidad de movimiento, que ya la hemos visto. Vean, siempre estamos trazando qué cosa es. El fluido es complejo. El fluido tiene sus complejidades, ¿no? Es un medio continuo. El problema es un medio continuo. ¿A quién voy a estudiar? Es complejo. Lo primero que debo hacer, tal como indica acá, ¿no?, es definir un volumen de control.
Ya me defino un volumen. Voy a borrarlo, un trazo más grueso. Trazo más grueso. Claro. La metodología es importante. Yo, ¿cómo sé qué cosa estudio? Lo primero que yo debo trazar, definir el volumen de control. Eso indica el enfoque euleriano. Me va a ser muy complejo seguir trazar un sistema de referencia, ¿no? Trazar un sistema de referencia, un sistema X, Y, Z, y seguir las partículas, ¿con qué? Imagínense, un medio continuo. Entonces tengo que utilizar elementos que me representen, ¿no? El flujo. Y ahí para representar el flujo tenemos línea de corriente. La cinemática de fluidos, lo primero debo representar el movimiento con líneas, que en el caso de flujo permanente o estacionario se dan tangentes a la velocidad, denominadas líneas de corriente. En forma análoga a la línea de campo eléctrico, a la línea de campo magnético. Entonces represento línea de corriente para indicar el flujo. No, acá hay una línea de corriente. Disculpen, acá hay una línea de corriente. Acá hay otra línea. Hay otra línea. Pero aún así, ya tengo otras líneas, pero tengo que definir un volumen de estudio, un objeto de estudio. Esa es la metodología. 1, trazar el sistema de referencia. Correcto. 2, trazar la línea de corriente. 3, definir el volumen de control. Tengo que definir, tengo que trazarlo. En la solución de fluidos, si usted no traza el volumen de control, no sé con qué está trabajando, a quién estudie. Y poner acá volumen de control, la superficie de control. Algunos lo trazan de esta manera, ¿no? Con líneas punteadas. Ahí. Y atrás un sistema de referencia, volumen de control. ¿Y qué va a estudiar? Los cambios. ¿Qué cambios? De las propiedades. ¿Qué cambio puede estudiar? El cambio de masa, el cambio de momento lineal, el cambio de momento angular y el cambio de energía que hemos visto, ¿no? En la clase, ¿no? Como el enfoque diferencial de energía que tenía que ver con el cambio con la entalpía, el cambio de temperatura, ¿no? Nos llegamos a una ecuación de segundo grado, muy importante, lean esa ecuación, que tiene que ver cómo cambia la temperatura en el espacio, y tiene que ver con todos estos cambios que tengo que estudiar. Y una de las ecuaciones, por ejemplo, el cambio de masa, esto tiene que ver con la ecuación de continuidad. El cambio de momento lineal tiene que ver con la ecuación de Euler y Navier-Stokes. El cambio de momento angular tiene que ver con el torque, tiene que ver con las máquinas rotantes, y el cambio de energía, ya lo hemos visto, no tiene que ver con la rapidez con la cual el sistema recibe calor, menos el flujo de potencia en fluidos que depende de la presión, el área y la velocidad, y el cambio de energía que tiene el fluido. ¿Basado en qué? Es su energía cinética, es su energía potencial y su energía interna, que es la capacidad, el calor específico por la temperatura. Por eso es que ya salía en mi ecuación de energía diferencial, salía la temperatura. Sabemos el cambio de cantidad de movimiento es igual a la masa por la velocidad. Un diferencial de cantidad. O sea, acá hay partículas, ¿no? Acá adentro tenemos partículas. Acá hay pequeñas partículas. Cambia de color más. Acá hay partículas pequeñas, ¿no? Y una partícula acá tiene su velocidad.
tiene su diferencial de masa. Y también hay partículas que están por acá, atravesando la superficie de control, ¿no? A lo mejor por acá, de acuerdo a la tendencia, hay partículas. Entonces, y las partículas originan momentum en la superficie de control y en el volumen de control, ¿no? Las partículas. Cuando me piden estudiar los cambios, tienen que ver con los cambios en la superficie de control y los cambios dentro del volumen de control. Ese es el enfoque euleriano. Definir el volumen de control y estudiar los cambios de qué? De masa, de cantidad de movimiento, de momento angular, de energía. Cambio de masa, ¿no? Ya hemos visto. El cambio de fuerza, el cambio de momentum en la superficie, en el volumen de control es igual a la suma de fuerza. El cambio de esta de acá tiene que ver con la suma de fuerza. Y es análogo a la segunda ley de Newton. Y de acá sale ¿qué cosa? En stock son la ecuación de cambio de momento. Si cambia el momento angular, si hay cambio, hay un torque resultante. Tiene que ver con la máquina rotante. Todo lo que es rotación, el cambio en el momento angular. Ahora, el momento angular tiene 3 ejes. No siempre van a cambiar los 3 ejes. Hay que encontrar el eje en el cual el cambio es 0. Y en ese eje, esta es la suma de torques. Suma de torques. Y el cambio de energía, que tiene que ver con qué? Tiene que ver, habíamos visto, ¿no? En la clase, que tiene que ver con el flujo de calor. Ahí entra la conductividad menos el flujo de potencia. El flujo de potencia en fluido es originado por la presión. El flujo de calor originado por la conductividad del cambio de temperatura. Y el cambio de energía que tiene que ver con la energía cinética más la energía geodésica más la energía interna. Y de esta ecuación a nivel diferencial sale una ecuación de segundo grado cómo varía la temperatura. Entonces, eso es un poco todo lo que tengo. Si es un gas, adicionalmente la ecuación P igual ρRT. ρRT. Esos son todos los conceptos que tenemos, ¿no? Que vamos a necesitar para poder entender el fluido. Entonces, hay un método. Sistema de referencia, definir el objeto de estudio, volumen de control, superficie de control, trazar la línea de corriente y ver qué cosa es lo que aplica. Y acá que dice, el cambio de masa, ¿cuánto es? 0. La masa no se puede perder. El cambio de masa no se pierde. Si aumenta dentro del volumen de control, es porque en el debe ser 0. Ahí están todas las ecuaciones con las cuales yo debo trabajar. Entonces, vamos a borrar esto. Y acá está tal con la sumatoria de fuerzas, son los cambios de cantidad de movimiento, lo que les puse, y esos son los cambios del momento de las partículas dentro del volumen de control, más el flujo del momento lineal en la superficie de control. Esto es la ecuación de transporte de Reynolds, que me indica de que el cambio, ¿no? Reynolds indica que el cambio de una propiedad n, tiene la cosa n respecto al tiempo, tiene que ver con los cambios en el volumen de control, tiene que ver con la derivada respecto al tiempo,
del integral en el volumen de control de la propiedad específica o intensiva, rho de B, más el flujo de la propiedad en la superficie de control, o el integral en la superficie de control de la propiedad intensiva, flujo porque lo asociamos con lo multiplicamos por el flujo máximo. Eso es Reynolds, la ecuación de transporte de Reynolds a un día. La variación, el cambio de la propiedad respecto al tiempo tiene que ver los cambios dentro del volumen de control y en la superficie de control. Esto es el cambio en el volumen de control. ¿Y qué propiedad es? Estamos trabajando N igual P, cantidad de movimiento. Si N es P y es MB, su propiedad intensiva es la propiedad sobre masa. La propiedad intensiva específica es esta propiedad sobre la masa. Si estamos trabajando con la cantidad de movimiento que es masa por velocidad, la propiedad intensiva, ¿quién es? La velocidad. Porque masa por velocidad sobre masa es velocidad. Por eso es que ustedes ven acá, en vez, acá hemos reemplazado, en vez de la propiedad, acá está reemplazado. Entonces esto de acá. Y esto sabemos que suma de fuerzas en el volumen de control. Fuerzas superficiales más fuerzas mágicas. Es el cambio respecto al tiempo. Acá, ¿qué viene? Rho dB. ¿Y qué cosa viene acá? La propiedad intensiva o específica. La propiedad intensiva, ¿quién es para la cantidad de movimiento? Le corresponde la velocidad. La velocidad es la propiedad intensiva. Y el flujo es la propiedad intensiva en la superficie de control. Entonces, estamos entrando al enfoque volumen de control. Y con este operador, que es la ecuación de transporte de Reynolds, podemos estudiar el cambio de energía, el cambio de masa, todo. El cambio de momento angular es torque. Si no hay torque, es que el momento angular permanece constante. Y si hay un momento angular resultante, hay un torque. Esto es la ecuación de transporte de Reynolds, que ahí en la semana 4, ahí está planteada la ecuación. Y acá estamos hablando de la presión. Si la presión, ¿a qué presión tenemos acá? P más dP de Z por dZ medio. Acá, ¿qué presión tenemos abajo? P menos dP de Z por dZ medio. La ecuación de Euler acá, ¿no? El peso por unidad de volumen, densidad por gravedad. ¿Qué es la ecuación de Euler? Ya lo habíamos visto. Menos gradiente de presión más densidad por gravedad igual a 0. Hidrostática, menos gradiente de presión más densidad de gravedad igual a 0. Y profesor, las fuerzas viscosas, que Euler considera de que las fuerzas viscosas son especiales. Tiene sus limitaciones. Además, no considera las fuerzas eléctricas y las fuerzas magnéticas. Si hubiera fuerzas eléctricas, habría que poner acá. Esto es lo que vimos las componentes cartesianas de la misma ecuación de Euler, las componentes cartesianas de la aceleración, que tiene que ver con la aceleración local. Acá que ustedes observan, la componente local de la aceleración, de UDT, de BDT, la componente convectiva de la aceleración, en un sistema de coordenadas cartesianas. Y de aquí, profesor, ¿por qué necesito esto de acá? Porque como Euler me relaciona la presión con la aceleración, y la presión tiene que ver con la aceleración acá. El cambio de presión en X tiene que ver con la componente ρ a sub X. El cambio de presión en Y tiene que ver con la aceleración. Toda aceleración origina cambio en la presión. Y en un ejemplo no vamos a tener específicamente las 3 aceleraciones, ¿no?
no voy a tener los 3 gradientes, puedo tener uno de ellos, 2 de ellos, ¿no? O a lo mejor en un caso específico podemos tener 3. Pero en forma general ahí tiene el gradiente de presión. ¿Por qué cambia la presión? ¿Quién origina el cambio de la presión? La aceleración. Si no hubiera aceleración en X, no hay cambio de presión en X. Si esa su X no hubiera, no hay cambio de presión en X. Si no hay aceleración en Y, no hay cambio de presión en Y. Si no hay aceleración en Z, lo que no lo voy a poder eliminar, ¿qué cosa es? Que siempre la gravedad esté presente. Y eso que le sirva para reflexionar. Así esté el fluido en reposo o en movimiento, en el eje Z, siempre está la aceleración. Significa de que en el eje Z siempre tendré un gradiente de P en Z, así esté en reposo o en movimiento, debido al campo gravitatorio. Que no genere confusión, porque a veces pensamos dp de z menos rho g está en reposo, y en una ecuación de movimiento vemos dp de z igual menos rho g, no, eso es hidrostática en reposo, no. Eso se cumple en forma general, ¿no? En el eje Z, porque siempre está presente el campo gravitatorio. Y si adicionalmente al campo gravitatorio tengo una componente en Z, ya no se va a cumplir que dp de z igual a menos rho g. Se va a cumplir menos dp de z es menos densidad por gravedad, disculpen, dp de z es menos gravedad más a sub z por g, por menos g. Bien, voy a dejar de compartir. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Recording stopped. Pues voy a finalizar esta sesión. Vamos a continuar la siguiente ahora. Permiso. Ya, gracias.